Bien, vamos a tomar contacto con Marco Waldman, de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados sobre el aumento de las jubilaciones en la provincia, que no va a superar los 5.000 pesos. Sí, escuchó bien, no va a superar los 5.000 pesos, y la verdad que es todo un tema como para... Sí, por un lado agarrarse la cabeza y por el otro lado no entender lo que es la realidad, ¿no? de aquellos que comienzan a transitar la tercera edad y se encuentran con estas situaciones tan complicadas. El gusto de saludarlo, Marco. Walter Casamayor, ¿cómo está? Buen día, muy bien, muchas gracias por llamar. No, al contrario. Bueno, da un poco de vergüenza anunciar estas cosas, pero los políticos lo hacen con un entusiasmo infernal, ¿no? Así es. Parecería que en campaña electoral sí, se pueden decir todas estas cosas, ¿no? En realidad, yo digo, para ubicar el tema, nosotros venimos peleando permanentemente porque el haber mínimo jubilatorio cubre una canasta básica de un adulto mayor. Es lo elemental, ¿no es cierto? Totalmente. Porque el tema es que estamos hablando no de subsidios, no de dádivas, no de, digamos, nada que signifique algo fuera de lo que ha sido toda nuestra vida activa, ¿no es cierto? Las leyes acá determinan que cada vez que recibimos un sueldo, cuando comenzamos a trabajar o tenemos un ingreso como trabajadores autónomos, tenemos que aportar una parte de nuestro salario e ingreso durante 30 años como mínimo, para que, cumplida la edad de acuerdo a la ley, podamos tener un haber jubilatorio que nos permita vivir en las condiciones que estamos viviendo. Debería ser así, ¿no es cierto? Totalmente. Esto significa que estamos aportando un salario diferido para poder tener en la jubilación un sustituto del salario. Pero las leyes vigentes justamente no lo determinan así, por eso nosotros estamos planteando una nueva ley previsional nacional que establezca nuevamente los principios por los cuales ya lo hemos tenido, conquistas que hemos tenido y que se han vulnerado a través de distintos golpes militares y nulidades de estas leyes, ¿no? Es decir, el haber mínimo jubilatorio debería cubrir una canasta básica. Estamos hablando provincia de Buenos Aires, estamos hablando capital, Gran Buenos Aires, donde la canasta básica de un adulto mayor que establece, que actualiza la Defensoría del Pueblo a la tercera edad cada 6 meses, lo está haciendo durante 10 años, en el mes de abril de este año era de 16.200 pesos. Ajá. Esto es lo mínimo indispensable para que una persona mayor pueda subsistir en este país, sobre todo tomando en cuenta las realidades de los lugares de mayor densidad de población, como es el caso de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Totalmente. Ahora, ni el haber jubilatorio mínimo nacional, y menos esto que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, porque yo, por lo que veo, con este aumento en la provincia de Buenos Aires, el haber mínimo jubilatorio va a pasar de 4.214 a 4.750. Claro. Bueno, esto dicen que es una cantidad de 5.100 y sacan cifras promedio. Las cifras promedio, cuando se establecen promedios, imagínense, un promedio puede ser entre 50.000 y 4.000. Es decir, el promedio no es lo que determina realmente el promedio de lo que están recibiendo los jubilados en este momento de la provincia de Buenos Aires, los que están en el CIPA, ¿no es cierto? Sí. En el IPS, perdón. No, están en el IPS. Claro, aparte da la sensación, porque uno escucha estas cifras y la verdad que si por lo menos hubiera alguna posibilidad de que realmente, porque esto después se dice de que los servicios no los pagan de la manera que lo paga el resto, y en realidad es mentira. Yo tengo padres muy grandes y veo que por más tarifa social que uno busque, no se consigue porque tiene esto, porque le falta el otro, porque en definitiva para lograr una tarifa social en este país es casi un milagro. Digo, entre esta situación que no es certera, como la reparación histórica, que para mí, por lo menos en lo personal, me parece un verdadero fracaso y una gran mentira, en realidad el jubilado se encuentra en una situación extrema ya a esta altura. Exactamente. Nosotros decimos que lo que nos ocurre es un sector vulnerable de la sociedad
y que además de la vulnerabilidad, nosotros, por ejemplo, ahora, nuevamente, el 1 de octubre es una nueva jornada en defensa de los adultos mayores establecido por Naciones Unidas. Sí. Es decir, hay violencia contra las personas mayores, y sobre todo la violencia de la situación que se está viviendo. Uh-huh. Hay que tener en cuenta de que acá se están vulnerando derechos. Sí. Es una vulneración de derechos. Claro. Porque no se puede seguir pensando que con estas cifras se puede subsistir. Fíjense, acá, cuando se reúne el Consejo del Salario, la Productividad y el Trabajo, que es para determinar el salario mínimo vital y móvil, sí, se reúne y jamás hace un detalle realmente de lo que es una canasta básica, ¿no es cierto?, para un trabajador. ¿Esto qué significa? De acuerdo a la ley, es lo mínimo indispensable para la subsistencia de un trabajador, y ahí mismo taxativamente establece en alimentación, vivienda, salud, etcétera, etcétera. Menciona todos los elementos indispensables para la subsistencia. Uh-huh. Ahora, el salario mínimo vital y móvil lo establecieron, fíjense, en 8.860 en el mes de julio, se va a ir a 9.500 en el mes de enero. Esto, por supuesto, está lejos de una canasta básica, ¿no es cierto? Para una persona, para un trabajador. Por supuesto. Ahora, a la vez, cuando se habla de un jubilado, parecería que no es un ser humano trabajador, no es un ser humano que tiene que subsistir con lo mínimo indispensable, porque ni siquiera el haber mínimo jubilatorio alcanza ese salario mínimo vital y móvil, que tampoco es una canasta básica. No, por supuesto. Por lo tanto, yo creo que acá hay una violencia realmente que parte de la consideración de que las personas mayores acá son un gasto para el Estado. Totalmente. Esto es lo que está ocurriendo. Totalmente. Es decir, se aporta durante 30, 40, 45 años para tener un sustituto del salario en el momento de la jubilación y poder vivir en las mismas condiciones, uh-huh, pero esto no sucede y todo lo contrario. Entonces vienen leyes como la reparación histórica, porque en definitiva la ley de reparación histórica lo que hace es tratar de cubrir para los que no iniciaron juicio y tratar de cubrir para los que iniciaron juicio durante 8 años, 10 años, y muchos ya murieron porque los juicios estos son apelados por ley, mejor dicho, apelan todos los despachos de primera instancia, de Cámara de Apelaciones, hasta se apela, inclusive cuando llega a la Corte Suprema hay que iniciar juicio para su cobro. Lo que hacen es disminuir el pago que tienen que hacer, es pagar en cuotas para lo que deberían cobrar todo, y es, digamos, buscarle paliativos a una situación que sigue siendo una situación de injusticia muy grande en esta etapa de la vida, ¿no es cierto? Totalmente. El otro día me contaban en el ANSES, es más, estaba diagramando para armar una nota con respecto ¿Hola? a esto. Sí, le decía... ¿Hola? Sí, ¿me escucha? A ver ahora. ¿Me escucha ahí? ¿Hola? Sí, ¿me está escuchando? Ah, yo le escucho ahora, pero no estaba sabiendo si estábamos... Sí, estamos perfecto. Aparte se escuchó perfecto. Entonces, todo lo que dije. Lo que quería preguntarle, Marco, era... el otro día fui al ANSES charlando con gente... que trabaja en el lugar y me estaban contando una novedad, a ver si esto es cierto, porque estábamos planificando una nota y si ya tiene entendido que esto va a ser así, porque me parece que va a ser un tema muy discutible, es que ahora a los jubilados se le va a empezar a cargar el dinero en los celulares. No sé si usted está al tanto de esto. Sí, se va a poder hacer el trámite por la jubilación. ¿Quiere que diga una cosa? Es una locura. Claro. Porque se imagina, ¿por qué? Perdóneme, ¿no? Digo, sí. Porque encima con la cantidad de robos de celulares que hay, se imagina, si sabe cualquiera que ahora los abuelos pueden cargar su dinero desde el celular, ¿cuántos van a encontrarse en una situación realmente terrible, no? Claro. Por eso digo, son todas medidas que realmente son medidas totalmente que no tienen nada que ver con el fondo de la cuestión. Vamos a la realidad. Sí. Cada vez que llega el día del cobro para cada jubilado,
uno ve las colas en el banco, terrible, ¿no? Terrible. Y uno dice, pero ¿por qué? Si puede ir al cajero automático, ¿no es cierto? No, claro. Muchos no van al cajero automático, primero por la necesidad de cobrar todo junto. Obvio. Pero para eso esperan filas de horas y horas, terrible, parados en la calle, adentro del banco, y el banco manejando todo el dinero y utilizando todo ese dinero. Y bueno, vienen este tipo de medidas, pero en realidad lo que hay que resolver acá es el tema de fondo. Acá hay que resolver, tiene que haber una nueva ley previsional, hay que terminar con esta ley. Esta es una ley de la década del 90, las leyes vigentes acá son leyes de la década del 90, y que estas leyes de la década del 90 hacen que cuando un trabajador que aportó durante toda su vida activa, 30, 40, más años también, y se jubila cumpliendo la edad que requiere en este momento la ley, cuando se jubila puede alcanzar la mitad del salario, un poco más de la mitad de acuerdo a regímenes propios que tiene. Muy pocos regímenes tienen el 82%. Nosotros creemos que acá, no creemos, estamos convencidos. Totalmente. Y estamos luchando porque haya una nueva ley previsional. La nueva ley previsional debe contemplar el haber jubilatorio el 82% móvil del salario del trabajador activo en su mismo cargo, oficio o función. Eso es lo que debe terminar. Que el haber mínimo jubilatorio pueda cubrir una canasta básica, no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil, pero este debe cubrir la canasta básica. Totalmente. Y el otro tema fundamental que debe tener una ley es quién maneja los fondos de la previsión social. Totalmente. Porque acá sucede de que el artículo 14 bis es taxativamente claro, en el sentido de que debe ser administrado por sus interesados. Y nosotros, en el proyecto de ley que tenemos presentado en el Congreso y que ya perdió estado parlamentario durante 3 periodos parlamentarios de 2 años cada uno, y lo volvimos a presentar y va a volver a perder estado parlamentario por su no tratamiento en las comisiones respectivas, entre ellas la Comisión de Previsión de la Cámara de Diputados, establece también de que esos fondos deben ser administrados y dirigidos por representantes de los trabajadores activos, jubilados y el Estado, en un Instituto Nacional de Previsión Social que establecemos bien su carácter en el proyecto de ley. Totalmente. Es decir, estamos hablando de un fondo de garantía de sustentabilidad del Sistema Nacional Previsional que está alrededor de 1 billón de pesos, y que es utilizado por los distintos gobiernos de turno para cubrir otros déficits presupuestarios, para invertir para poner en otros aspectos a cambio de títulos públicos. O sea que una buena parte de todo ese dinero que debe ser es de los jubilados, es proveniente de los trabajadores activos y de los aportes patronales y de los aportes del Estado que constituyen un fondo, debe ser en este momento utilizado como corresponde. Totalmente. Lo que hay que pensar es que tiene que haber un aumento de emergencia urgente, que por lo menos este aumento de emergencia pueda cubrir, restablecer todas las escalas, porque ha habido aumentos en los haberes mínimos, pero no en todas las escalas, y que este haber jubilatorio mínimo, la provincia de Buenos Aires, ni hablar de que ahora es de 4.750 y antes era de 4.214. Mamarracho. Sí, de eso realmente el que pueda mencionar de que esto es algún adelanto es realmente insólito, pero en el orden nacional, por ejemplo, hoy tenemos que el haber mínimo jubilatorio es de 7.029 pesos de bolsillo, 7.246 en bruto, al que se le deduce el porcentaje para la obra social, 7.030 pesos, digamos, es el mínimo que se cobra con una canasta básica de 6.200. Quiere decir que se puede analizar durante todos los últimos años
el haber jubilatorio mínimo siempre ha sido alrededor del 40% de las necesidades básicas de un adulto mayor. Marco, la verdad que un gusto escucharlo. Me parece que hemos dado por lo menos un criterioso análisis de mucha gente que lo está escuchando del otro lado, mucha gente de la tercera edad, que cada día se le está dificultando más poder seguir adelante, y si no hay un hijo, un pariente, un amigo, alguien que le dé una mano, indudablemente no se puede continuar de esta forma. Así es decir, una cosa de violencia, decimos nosotros, sí, es la pérdida de autonomía. Totalmente. Porque una persona mayor tiene que tener total autonomía para decidir por sí mismo. Exactamente. Hoy, por razones de salud o por razones de ingreso, hay una dependencia de la familia o de subsidios o de beneficios que son coyunturales, seguro, totalmente de costado, cuando lo que se requiere es tener los ingresos suficientes para vivir dignamente. Totalmente. Marco, le mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Igualmente, como siempre. Muchas gracias por llamar. Muy amable, al contrario. Marco Wallman, es de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados, hablándonos sobre este aumento, tremendo aumento que le van a dar a los jubilados, de 4.200 a 4.700 mangos. El otro día me preguntaban, si fueras presidente en un programa de televisión, ¿no? Me decían, si fueras presidente, ¿cuál sería la primera medida? Bueno, yo la primera medida que le daría, la verdad, a todos los diputados, senadores, gobernadores, concejales, intendentes, les daría los 3 primeros meses de su mandato, ¿sí? El haber mínimo de los jubilados. Eso es lo primero que haría. Y le digo, bueno, ahí tienen, muchachos, arréglense. Y después de 3 meses me cuentan a ver cómo la pasaron, ¿sí? Una vez que me digan cómo la pasaron, vamos, ¿qué les parece si entre todos nos ponemos de acuerdo para darle un final de vida digno a la gente que tanto ha hecho por este país y a la que no le estamos devolviendo nada? Se me cagaron de risa, obviamente. Casi, obviamente, una tontería, dirán algunos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué una tontería darle un sueldo como corresponde a aquel que tanto ha hecho por un país y que ha laburado tanto y que ha dejado tanto de su vida para que estos sinvergüenzas se la lleven de arriba ahora? Digo estos sinvergüenzas por estos sinvergüenzas, sí, claro. Ni siquiera me meto en cuestiones ideológicas ni de partidismo. En general, ¿sí? Todos cobran fortuna y todos se la llevan por distintos lados. Y los jubilados aquí están. Y salen, los escucharán, El otro día justo la escuché a la gobernadora, no, porque ahora vamos a darle el 17% de aumento a los jubilados. Yo digo, Vidal, con todo respeto, me parece una persona de bien y ojalá le vaya realmente muy bien. Ahora, no lo diga más. Si soy el asesor de Vidal, le digo, mira, esto trata de no decirlo más, porque debería darte vergüenza ajena. A vos, al anterior, a Scioli, ese ya no tuvo nunca vergüenza, entonces no le puedo decir ya más nada. Y gracias a Dios lo castigaron como correspondía con el voto. Pero vos, que estás a tiempo, si hay una de las primeras cosas que deberías hacer es de alguna manera darle una mano a toda esta gente que está necesitando, no que le regales nada, sino que le devuelvas lo que aportó durante tantos años. Y no es tan difícil, Hay que apretar un poquito más algunas clavijas, ¿sí? Hay que cerrar algunos nichos de corrupción eternos y empezar a pensar en el ciudadano común, pero sobre todo en el que dejó tanto y hoy no le estás dando nada. Pero no es para vos, Vidal, es para todos los políticos, pero vos estás a tiempo y ojalá lo pongas en práctica. Seguramente te quedás a vivir